Seguimos tratando el tema de la demostración directa y contraejemplo. La única diferencia es que hoy queremos hablar acerca de los números racionales. A ver, si echamos un breve repaso hacia atrás, en la última clase hablamos de 4 conceptos, ¿verdad? Número par, impar, primo y compuesto. Eso ya los tenemos claros. Entonces, siguiendo esa misma línea de acción, hoy vamos a hablar acerca de los números racionales. Vamos a dar una definición formal de ello, ¿verdad? Y en efecto es esta que ustedes tienen por aquí. Un número R, nosotros decimos que es racional si y solamente si reúne estas características. Se puede expresar como un cociente de dos números enteros con un denominador diferente de cero. Aquí sí se cumple esto de que un número real que no es racional, entonces es irracional. Uno es la negación del otro, ¿no? Al no ser racional, entonces es irracional automáticamente. Son como el agua y el aceite, ¿verdad? O es una cosa o es otra. No puede tener un punto intermedio. Hay una versión formal que siempre es interesante verla para cuando tratemos de hacer demostraciones, más o menos esta es la guía que vamos a tener para probar, ¿verdad? Si un número es racional. O si es racional también, qué cosas podemos dar por hecho. Porque observen que este es un bicondicional. Traigo a su memoria el recuerdo de que un bicondicional implica de que es una doble implicación, pues P implica Q y Q implica P. Usted lo puede tomar de ambas formas, ¿ok? Entonces, por ahí tenemos que R es racional si y solo si existen enteros A y B tales que R es igual a sobre B y B diferente de cero, ¿ok? Luego hay algunas otras propiedades que es válido que nosotros las conozcamos. Por ejemplo, esta propiedad del producto cero o del factor cero se le llama también en algunas ocasiones. Puede ser de que quizá no la hayamos conocido como tal, ¿verdad? Pero sí la hemos usado. Esta propiedad de los números dice que si ninguno de dos números reales es cero, entonces su producto tampoco es cero. ¿Recuerdan ustedes cuándo han utilizado esta propiedad del producto cero? La utilizamos, por ejemplo, cuando resolvemos ecuaciones cuadráticas y la queremos resolver por el método de factorización. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros si tenemos una ecuación cuadrática y esta se puede factorizar, entonces podemos factorizarlo y después separamos esa ecuación en dos ecuaciones lineales que precisamente son cada uno de esos dos factores? Bueno, eso se debe a que si A por B es igual a cero, eso significa que o bien A es cero o bien B es cero. Entonces, por eso es que el procedimiento nos manda a que separemos esta ecuación, que era una ecuación cuadrática, la hemos separado en dos ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental que nosotros lo manejemos, ¿verdad? Aquí dice que si ninguno de dos números reales es cero, entonces su producto tampoco es cero. Equivalentemente, por su contrarrecíproco, nosotros podemos decir que si el producto de dos números es cero, entonces o bien uno de los dos tiene que ser cero, ¿no? O bien A o B, si les hubiésemos dado nombre. Las propiedades, chicos, y las definiciones, por lo general, no se demuestran, ¿verdad? Lo que nosotros demostramos en matemáticas son los teoremas, se pueden demostrar los lemas, los corolarios, ¿verdad? Pero las propiedades es algo que poseen, ¿verdad? Los conjuntos. Entonces, por aquí abajo tenemos un teorema, el teorema 4.2.1. Dice que cada entero es un número racional. ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros para probar eso? Me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea. ¿Cómo hacemos para probar que cada entero es a su vez un número racional? ¿Les parece si hacemos esa demostración? Es sencilla, la verdad. No tiene mayor Habría, misterio.
Ahí cabría decir que los enteros están contenidos en los racionales. Es lo mismo. Si hiciéramos un diagramita de los que mirábamos para probar la validez, ¿verdad? De un argumento, ¿se acuerdan? Entonces, aquí estamos diciendo que cada entero, los enteros son un subconjunto de los números racionales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo probamos? Aquí, esta forma, cada entero es un número racional, es decir, para todo x, tal que x pertenece a los enteros. Si x pertenece a los enteros, entonces x pertenece a los racionales. Bueno, esa es la forma que tiene. Entonces nosotros tenemos, en base a lo que es la demostración directa, que arrancar con un número que es entero, por definición. Y con ese número probar que también a la vez es un número racional. Es decir, deberíamos nosotros de poder expresarlo de la forma a sobre b, donde tanto a como b son números enteros y este b no es cero. Vamos a ver, voy a correr este otro teorema para que nos dé un espacio, pero no es tan grande la demostración, es breve, digamos así, ¿ve? Sea x un número entero cualquiera. Y aquí lo que yo quiero que ustedes se vayan fijando con detalle es cómo arrancamos, ¿verdad? Asumimos el antecedente, ¿sí? Aquí estamos diciendo para todo x, si P de X, entonces Q de X. Entonces vamos a asumir P de X. Vamos a agarrar un X particular, pero generalizado, ¿verdad? Cualquiera. La palabra cualquiera hace que se generalice, ¿verdad? Que pueda ser cualquiera de ellos. Y tenemos que probar ahora Q de X. Tenemos que probar que es un número racional. Y miren qué facilito se prueba esto. Digamos por acá. Observen que X es igual a X sobre 1. Luego, como tanto X como 1 son números enteros, X es un número racional, que es lo que se quería probar. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿verdad? ¿Qué había que probar? Que este número se podía expresar como una división, como un cociente, pues, de dos números enteros. Y en efecto, pues, el 1 es un número entero y X también lo es por definición, ¿verdad? ¿Sí? Por definición. Entonces, usted puede agarrar cualquier número, 100, 500, cualquier número entero, negativo 8, negativo 10, el 0, y siempre que usted lo divida por 1, le va a quedar el mismo número, ¿verdad? Entonces, con eso probamos este teorema 4.2.1, que en efecto es decir que los enteros son un subconjunto o están contenidos, pues, en los números racionales. Esto se lo enseñan a uno en la primera clase de matemáticas 110, pero se lo dan por definición ya hecho, ¿verdad? Quizá con los círculos concéntricos, y se lo dan así, ¿verdad? Como una regla. Todo número entero es racional, y ya está. Bueno, pero esta es la prueba de por qué, ¿verdad? ¿Por qué podemos asumir que eso es cierto? Pasemos ahora a la otra que teníamos por aquí abajo. ¿Cómo demostramos formalmente que la suma de dos racionales es racional? Es decir, aquí queremos probar la cerradura de los racionales bajo la suma, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo expresaríamos de manera formal este teorema de que la suma de dos racionales es racional? Podríamos decir, para todo x, y perteneciente a los racionales, x más y es racional, ¿no? ¿Sí? O otra forma, para todo x, y, si x, y pertenecen, si lo queremos poner en la forma así, entonces, ¿verdad? Si x, y pertenecen a los racionales, entonces x más y también lo pertenece. Asumamos la hipótesis, pues, o el antecedente acá. ¿Les parece? Démonos dos números racionales cualesquiera. Sean, digamos aquí, x e y, dos números. No crean que es lenguaje inclusivo esto, solo es para que no suene, o para que al verlo dos veces no estorbe a los ojos ver dos y pegadas ahí. X e y en lugar de x y y, que al hablarlo no suena mal, pero al escribirlo sí, o sea, miren. Es como tener una aguja en los ojos prácticamente, ver eso, así. Entonces, para que no se vea mal, lo ponemos así. Sean x e y dos números racionales. ¿Ven qué bonito? Qué fácil es cuando queremos hacer una demostración directa? Partimos del antecedente o de la hipótesis, pues, y queremos llegar a la conclusión o al consecuente por medio de argumentación válida, por medio de operaciones matemáticas válidas, ¿verdad? Ese es el arte de nosotros, el punto intermedio. Sabemos cuál es el inicio, sabemos cuál es el final y nosotros completamos la trama de en medio, ¿sí? ¿Qué diremos aquí entonces? Dado y no puse la palabra clave en esta, ¿va? Demostración. Ahí me disculpan, arranqué de un solo. Y arriba creo que tampoco la puse. Ahí se la ponen ustedes. Estoy acordando. Dado que X e Y son racionales, existen enteros A, B, C y D, tales que X es igual a sobre B y Y es igual a C sobre D. Ojo, aunque el teorema dice acá que el número se puede expresar en la forma A sobre B, no vamos a utilizar las mismas letras para ambos, ¿verdad? Ya hemos platicado nosotros que eso es un error, utilizar las mismas letras para dos cosas que son distintas. Yo sé que parece un detalle de menor importancia, pero vale la pena, ¿verdad?, que se lo señale. Entonces, esto es por definición, ¿sí? Nos hemos agarrado a la definición de números racionales. Tienen que existir. Ok. Luego, X más Y es lo mismo que la suma de A sobre B más C sobre D. Pero esto, a su vez, es lo mismo que A por D más B por C sobre B por D. ¿De dónde nos sacamos esto? De la forma de sumar fracciones, que es estándar, ¿verdad? Se multiplican. Normalmente lo legal es decir que se saca el mínimo como un múltiplo de los denominadores
y que se consiguen, ¿verdad? Numeradores tales que nos quede una fracción equivalente a las que ya teníamos anteriormente. El proceso de sumar fracciones de toda la vida. Ahora usted y yo tenemos que probar que A por D más B por C es un entero y que B por D en el denominador también es un entero, ¿sí? Y que son diferentes de cero. Ey, ojo, ojo, cartón y oído. Aquí parte de la definición es decir que B es diferente de cero, ¿verdad? Mucho cuidado. No es cualquier entero, ahí veo. Y acá también vamos a decir que D tiene que ser diferente de cero. Ya van a ver ustedes que eso lo vamos a necesitar. ¿Ok? A ver, ¿cómo aseguramos nosotros que AD más B por C es un número entero? Bueno, porque son sumas y multiplicaciones de enteros. ¿Y qué hemos dicho en la clase pasada? Que íbamos a asumir que los enteros son cerrados con respecto a la suma, a la resta y a la multiplicación, ¿verdad? Entonces, eso podemos alegar ahora a continuación. Observen que debido a la cerradura de los enteros con respecto a la suma y a la multiplicación, A por D más B por C y B por D son enteros. ¿Ok? Solamente nos hace falta algo para probar que X más Y es un entero. ¿Y qué debemos de probar aquí? Que B por D no es cero. ¿Ok? Y es ahí donde vamos a necesitar que B es diferente de cero y que D también es diferente de cero. Está claro que si esa multiplicación diera cero, entonces no sería un entero, sino que la división estaría indefinida, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso hay que probarlo. Finalmente, como B es diferente de cero y D es diferente de cero, usando la propiedad, el factor cero, concluimos que B por D es diferente de cero también. Así, X más Y es un número racional, que es lo que queríamos probar. Y ahí está nuestra demostración, ¿no? Hemos probado de manera formal que siempre que usted sume dos números racionales, el resultado será otro número racional. No sé si hasta aquí, hasta este punto, tienen alguna duda o alguna pregunta, muchachos. ¿No? ¿Vamos todo bien? Entonces, de esto se trata las demostraciones. Hay muchas cosas
que en las clases generales de matemáticas, en 110, en cálculo, en geometría, se tratan, pero de manera bien informal, ¿verdad? Y esa es la diferencia, digamos, del enfoque de un matemático. Tratará de darle un enfoque más formal al asunto. Cada, cada enunciado que un matemático da debe de probarlo, ¿verdad? No decir, bueno, es obvio que pasa tal cosa. En un principio no, ¿verdad? Cuando nosotros estamos estudiando, eh, sobre todo cuando arrancamos la carrera de matemáticas, hay que ir probando todas estas cosas. Claro, una vez que un teorema ha sido demostrado, esto es verdad para siempre. Ahora que usted y yo hemos visto que la suma de dos números racionales es un racional, podemos decirlo cuantas veces queramos, porque es un teorema. Pero mientras usted no pueda citar un teorema, entonces si usted dice algo, tiene que probarlo. Eso tómelo como regla en sus demostraciones. En esta clase y en las que vienen, ¿verdad? Más adelante. ¿Han discutido un teorema en clase? Si lo han discutido, entonces usted lo puede utilizar, ¿verdad? O si es ampliamente conocido también. Vale, por ejemplo, aquí nosotros en estas clases no hemos visto el teorema de Pitágoras, pero es ampliamente conocido, ¿verdad? Entonces lo puede citar esas propiedades perfectamente. Lo que no puede es sacar un teorema del tema que están tratando que no se ha visto en clase, darlo como teorema sin probarlo. Debe probarlo. Cualquier afirmación que yo haga aquí en medio, debo de probarlo. ¿Sí? Debo de dar una razón. Ok, si quieren cerremos con un ejercicio más de este tema. Vamos a ver. Vamos a hacer uno de los que están propuestos por acá. Agarremos este. Dice, para todos los números reales, A y B, y A es menor que B, entonces A es menor que A más B entre 2, menor o igual, ¿verdad? Es lo correcto aquí. Menor o igual que B. A ver, si yo se lo digo a usted en palabras, le va a parecer demasiado evidente, pero es capaz de probarlo. Eso es lo importante, ¿verdad? Por muy evidente que parezcan, créanme que en la matemática hay unas sutilezas, que hay cosas que a uno le parecen tan evidentes, pero en realidad no funcionan así. No solamente en matemática, en la vida, en las otras materias, en física. ¿Cuántas veces se encuentra uno con cosas que son contraintuitivas, ¿verdad? Porque si yo se lo digo así en lenguaje informal, lo que le estoy diciendo es que el promedio de dos números siempre queda en medio de los dos, ¿verdad? Porque ¿qué es A más B entre 2? ¿Verdad que es el promedio de A y B? Es el punto medio. Ahora, ¿cómo lo probamos? Aquí no basta con que usted agarre un ejemplo, ¿se acuerdan? Hemos visto que eso es un error. Que nadie argumente, bueno, porque mire, si yo agarro el 6 y el 10, y el 6 es menor que 10, ¿verdad? 6 más 10 son 16, 16 entre 2 está 8, mire, 6 es menor o igual que 8, menor o igual que 10. Eso no nos sirve, porque es un caso particular. Tampoco nos sirve un dibujito no es una demostración, ¿verdad? De que usted haga una gráfica y lo ponga ahí. Tenemos que demostrar formalmente esto. ¿Cómo? Bueno, lo ideal es con una demostración directa. Nosotros queremos partir de la hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Que A es menor que B, siendo A y B números
reales, ¿verdad? Y con esa hipótesis, partiendo de ahí, siendo A y B cualesquiera números reales, nosotros queremos demostrar esa desigualdad, que A es menor o igual que A más B sobre 2, menor o igual que B. A ver, pero ustedes estarán de acuerdo en que si yo quiero probar esa desigualdad, tengo que probar dos cosas. Esa desigualdad, ¿se acuerdan? Lo vimos, ¿verdad? Anteriormente. Esa desigualdad es un ilógico. Es una conjunción. Yo tengo que probar primero que A es menor o igual que A más B sobre 2 y segundo, debo también de probar que A más B sobre 2 es menor o igual que B. ¿Ok? Probemos ambas, ¿les parece? A ver. Demostración. Saben, arrancamos diciendo, sean A y B dos números reales, cualesquiera, tales que A es menor que B. ¿De dónde sacamos esto? Por hipótesis del antecedente. Esa es la manera en cómo probamos nosotros de manera directa, ¿no? Ok. Observen que por las propiedades de desigualdades, A más A es menor que A más B. A ver, ¿qué hice ahí? A la desigualdad A es menor que B, le sumé A ambos lados de la desigualdad. ¿Es eso válido? Sí, es una de las propiedades de las desigualdades. ¿Se acuerda de su curso de 110, verdad? Si uno tiene una desigualdad, le puede sumar la misma cantidad a ambos lados. En este caso, yo le he sumado a ambos lados. ¿Ok? ¿Qué resulta de aquí? Bueno, de acá resulta que 2A es menor que A más B. Y mucho mejor todavía, que A, aquí sería menor o igual, ¿verdad? Tengo que ser exacto acá. Menor o igual. Y acá menor o igual, porque esa es la desigualdad que me han dado. Y aquí también, ¿verdad? Okay. Decía, y todavía mejor, A es menor o igual que A más B dividido por 2, ¿verdad? Todo esto lo he justificado con esto, con las propiedades de desigualdades. Es decir, si yo tengo un número positivo, yo puedo dividir ambos lados por ese número positivo y no se ve alterado el signo de la desigualdad. Acuérdense ustedes que el signo de la desigualdad solamente se ve alterado cuando multiplico o divido, ¿por quién? Por un número negativo. Pero en este caso estoy dividiendo por 2, que es un número positivo, ¿verdad? Entonces no se ve alterada la desigualdad. Ok, dejémoslo hasta ahí. Y digamos, por otra parte, también es cierto que puntos A más B es menor o igual que B más B. ¿Qué he hecho ahora? Partiendo de la misma desigualdad inicial, de que A es menor o igual que B, ahora le he sumado B a ambos lados, ¿verdad? ¿Lo notan? Sumé B en la izquierda y sumé B en la derecha. ¿A qué resultado llego con esto? Bueno, por este lado me queda que A más B es
menor o igual que 2b. O lo que es lo mismo, que a más b entre 2 es menor o igual que b. Con lo cual tengo las dos cosas que yo necesitaba. ¿Se dieron cuenta? Aquí tengo que a es menor o igual que a más b sobre 2. Y aquí tengo que a más b sobre 2 es menor o igual que b. Y son las dos desigualdades que yo quiero probar, ¿verdad? Si quieren le ponemos un numerito a esto, que esta sea nuestra desigualdad 1. Perdón. Y pongámosle a esta otro numerito, llamémosla a esta la desigualdad 2. Entonces, ponemos aquí, luego de 1 y 2, concluimos que si A es menor o igual que B, entonces A es menor o igual que A más B entre 2, menor o igual que B, que es lo que queríamos probar. A veces esto se abrevia así, que es lo que queríamos probar. Ustedes ven algo así, a veces se le pone la L, ¿no? Que es lo que queríamos probar. Y ahí está, miren. Una prueba por demostración directa que esto es cierto. Ahora, ¿dónde está el arte de nosotros que estamos estudiando matemáticas? El arte está en la parte de medio. ¿Verdad que nadie, o sea, esa es la magia que usted tiene que descifrar, ¿verdad? Nadie me dijo a mí que yo le tenía que sumar a ambos lados. Nadie me dijo que le tenía que sumar B. Esa idea, ¿quién la tiene que generar? Usted. Pero tampoco es algo así como que solamente quien tiene una lógica aplastante o quien es un iluminado lo puede sacar, sino que simplemente con meditar un poquito en la ecuación usted puede llegar a esa conclusión porque dice, bueno, puede hacer un proceso a la inversa. Usted dice, bueno, yo quiero probar esto. Yo quiero probar que A es menor o igual que A más B entre 2. Aquí quiero llegar. Ok, pero si yo quiero probar eso, también debería de probar que 2A es menor o igual que A más B. Pero ¿cómo es que 2A puede ser menor o igual que A más B? Bueno, ¿puedo yo de alguna manera descomponer este A? Sí, puedo descomponerlo como A más A. Y de esa manera una de las A se cancelan. O también usted pudiera pensar de esta manera. Esta A que tengo acá me la llevo para el otro lado a restar y me queda 2A menos A. ¿Cómo el procedimiento inverso le puede servir? O sea, a partir de lo que usted quiere probar y regresar de alguna manera a lo que usted sí sabe, que es el antecedente, ¿verdad? En un problema. Ciertamente los problemas que nosotros estamos tratando son sencillos y quizás solo tenemos que mostrar 2 o 3 argumentos para ir desde el principio al final. Normalmente, ¿verdad? En clases un poco más avanzadas, pues la argumentación es mucho más extensa y hay que ir amontonando o apilando un argumento encima de otro argumento, encima de otro argumento. Hay que hacer una deducción lógica más compleja, ¿verdad? Pero digamos pues que la base es esto que vemos acá, ¿verdad? Y estamos viendo cómo poder llegar de un punto a otro. Pero el punto intermedio nadie se lo va a regalar. Y ciertamente no existe forma de que usted se lo aprenda, sino que ahí es la lógica deductiva la que usted la tiene que poner en práctica, ¿verdad? Bueno, y con esto cerramos la clase para el día de hoy que habló acerca de
números racionales.